trayendo ministración del Padre a nuestro corazón. Bienvenidos a esta reunión súper especial. Ajá, hay 2, 3 que están de acuerdo que esta es una reunión súper especial. Quieren estar en la casita, ahí con los amigos. Esas son súper reuniones, puede ser que sean buenas reuniones, pero esta es una súper reunión. Están reunidos los hijos de Dios, congregados por el Señor mismo. Él diseñó esta reunión. Estamos dentro del diseño de Dios para disfrutar su propósito en nuestra vida. Así es que bendecidos, bienvenidos a esta reunión sobrenatural. Amén. Eso estuvo mejor. Muy bien. Si tú estás viniendo continuamente a la iglesia, congregando, sabes que el Señor nos está ministrando en este tiempo acerca de que todas las cosas a los que aman a Dios nos ayudan a bien. Dios es capaz de poder transformar situaciones, cambiar dificultades, adversidades y tomarlas y convertirlas en algo bueno para nuestra vida. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Estamos viendo el libro de Romanos en el capítulo 8 y el domingo pasado nos permitió el Señor ver un ejemplo importante acerca de tiempos de aflicción, tiempos de dificultad que son transformados por el Señor. Y estábamos viendo la vida de un personaje muy conocido de las Escrituras, mencionado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, y hablábamos de Job. Y Job nos enseña que en esta vida terrenal a veces se pasa por adversidades, dificultades inimaginables, indecibles, no programadas, pero no tenemos que culpar a Dios, como ya hemos visto de eso. Dios no es culpable de los desastres ni de las calamidades que puedan pasar. Más bien Dios puede tomar situaciones de este tipo para ministrar, para ayudar, para cumplir su voluntad en nosotros. Entonces, esto nos muestra la bondad de Dios, la fidelidad de Dios y nos muestra que para nuestro Dios no hay nada imposible. En esta vida que estamos viviendo terrenalmente hay varios actores que están siempre presentes en nuestras situaciones. Pues obviamente uno es Dios. Otro es seguramente el diablo que está buscando y persiguiendo a la iglesia y que odia a la iglesia. Y como dice Pedro, que él está buscando a quien devorar. Estamos nosotros mismos también como actores de las situaciones en que a veces vivimos. Y también está el resto de personas, los hermanos o gente aún que no es de la iglesia, pero que nos rodean y que de alguna manera están relacionados con nosotros. Pero la vida de Job nos enseña que a pesar de errores, porque uno de los errores que tuvo Job, ya lo estudiamos, era tener miedo. Él ofrecía sacrificios por si acaso sus hijos hubieran pecado. Y él tuvo temor. Él mismo declaró que el temor que yo tenía, ese miedo me ha sobrevenido. Me ha sucedido todo lo que yo tenía miedo. Entonces esto nos enseña que el creyente tiene que vivir no con miedo, sino con fe, no con inseguridad, sino con seguridad y convicción en Dios y en su palabra. No podemos permitir que el miedo nos domine, nos controle, a pesar de cosas que podemos oír, de situaciones que podemos enfrentar. Nuestra confianza en Dios debe permanecer inquebrantable. No cedemos por nada. Estamos en fe y nos quedamos en fe. Vivimos por fe y lo seguimos haciendo. No le damos vacaciones a la fe y le invitamos al temor a venir a nuestra vida. No, eso no tiene que pasarnos. No demos lugar al temor. La Biblia habla muchísimas veces acerca de no temáis. No den lugar al temor, porque el temor trae a manifestación la voluntad del diablo. Tanto como la fe trae a manifestación la voluntad del Padre, el temor permite y abre las puertas al enemigo. No temas, dijo Jesús. Y esa palabra permanece firme para nosotros en este día. Amén, iglesia. Job perdió sus posiciones, su familia, su salud. Preguntó al Señor de cosas en medio de la situación que estaba enfrentando. Pero toda esa aflicción y sufrimiento no lo llevó a renegar nunca de Dios. Aunque fue invitado por su esposa para hacerlo, pero gracias a Dios que esta vez esa esposa no tuvo influencia para que él reniegue y maldiga al Señor.
Entonces se mantuvo firme, no blasfemó, no renegó. Él reconoció sus errores, principalmente el temor que había tenido, que abrió las puertas a que el diablo pueda hacer lo que él hizo en su vida. Y Dios, lo hemos visto, permitió que Job pasara por toda esta situación a causa del temor. Sacó Dios provecho de ello, porque todo lo que el diablo deshizo, robó, mató, entonces Dios le multiplicó a Job finalmente en su vida. El final de la historia es que aún pasando por tiempos de errores, dificultades, sufrimientos, el final de la historia es que Job tuvo el doble de lo que tuvo antes. ¿Y quién trajo esa bendición? Dios. Dios es Dios de bendición. Nuestro Dios no maldice a su hijo, a su iglesia, a su gente, a su pueblo. Cristo ha pagado un precio. Hemos sido comprados por precio de la sangre de Cristo. Así es que le hemos costado a Dios y no nos tiene para maldecirnos, nos tiene para bendición. Somos de Él, para Él, por Él, y nos tiene para bendecirnos, para ayudarnos, para darnos crecimiento, para seguir trabajando con nosotros. Porque vaya que Dios sí trabaja con nosotros. ¿Cuántos saben eso? Y a algunos le podemos dar más trabajo a Dios que otros, pero Dios sigue trabajando con nosotros. Gracias a Dios que Él no se cansa. Amén. Él es bueno y fiel. Entonces, los hijos de Dios vamos a reaccionar a las dificultades, a las adversidades, siguiendo la palabra, que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Vamos a reaccionar a los sufrimientos con fe, con paciencia, con gozo, con alegría, porque esto es por un tiempo. Recuerden, la Biblia enseña que el día malo es un día malo, no es una vida mala. Es un tiempo malo, un día malo puede ser algún tiempo, algunos meses, pero eso pasa, amén. Y debemos enfrentar con fe y paciencia las dificultades que vengan a nuestra vida, confiando en Dios, sabiendo que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Entonces, cada evento de nuestra vida tiene como actores a Dios el Padre, a Satanás, nosotros mismos, otras personas, cada cual con su propia intención, y sabemos que el diablo actúa para dañarnos. Él es enemigo de Dios, es enemigo nuestro, Él no ama, el diablo odia, Él quiere destruir siempre, Él está en ese plan. Sin embargo, el Señor nuestro Dios siempre está actuando en todo para nuestro bien. Si aún estamos en esta tierra, ninguna cosa, por más adversa, por más difícil, por fea que se pueda ver, tiene derecho para terminar con el plan de Dios en nuestra vida. El plan de Dios sigue vigente, a pesar de las cosas horrorosas, horribles, feas, sufrimientos. El plan de Dios sigue vigente para tu vida. Un sufrimiento no va a terminar con el plan de Dios. Dificultades en nuestra vida no pueden terminar con el plan de Dios perfecto para nosotros. Él tiene pensamientos, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro lleno de esperanza. Entonces, en el Nuevo Testamento hemos estado viendo en Romanos 8, 28 y 29 que dice que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan, como dice la Biblia de las Américas, para lo bueno. Esto es para los que son llamados conforme al propósito de Dios. Porque los que de antemano conoció también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito dentro de muchos hermanos. Sabemos que Dios, dice la palabra de Dios, para todos obra en toda situación para el bien de los que lo aman. Gloria a Dios. Qué bueno que en su gracia el Señor ha derramado su amor, el amor ágape, para que le podamos amar, no solo con una buena intención, no solo con un buen sentimiento que tengamos por Dios en algún momento, sino con el amor ágape que hemos recibido. El apóstol Pablo aquí utiliza en Romanos 8, 28, y sabemos para que los que aman utilice el término agapao, que viene de amor ágape, del amor perfecto. Podemos amar con el amor que Dios nos amó y con el amor que Dios puso en nosotros. Así tenemos que amar a Dios. Otra forma de amar no lo convence a Dios. Tiene que ser el amor ágape, el mismo amor que Él nos ha tenido y nos ha dado. Nosotros con ese amor es que tenemos que amar a Dios. Y a los que aman a Dios, todas las cosas, como dice el original, cualquier cosa, cada cosa va a cooperar, va a actuar, va a colaborar, te va a ayudar, va a obrar para lo bueno, para lo bueno. Cuando la Biblia habla que todo obra para, esta palabrita para es muy interesante en el original.
es una palabra con 3 letras, eis, así está escrita en el griego. Y esta palabra eis significa siempre, significa llevándolos, significa metiéndolos, significa entrar para alcanzar algo. Y si lo vemos con este significado, entonces nos damos cuenta que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan, los ayudan, colaboran y los llevan y los van a meter para encontrar y alcanzar lo bueno de Dios. Porque dice, obran para, los llevarán, los meterán, van a entrar, van a alcanzar a encontrar lo bueno de Dios. Porque a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan para lo bueno, para tener el favor de Dios, para tener buenas cosas en su vida. Así es que esto es motivo para ser agradecidos a Dios siempre, darle honor y gloria todos los días de nuestra vida y estar agradecidos por el Dios y Padre que tenemos. Amén. Y mantenernos firmes en los tiempos adversos, mantenernos firmes en la persecución, mantenernos firmes en la adversidad, mantenernos firmes ante los obstáculos que se puedan presentar, aflicciones, tribulaciones. Mantente firme en Dios, sabiendo que Él es fiel, es todopoderoso, creyendo en su palabra, confiando en la palabra, en la promesa que Él te ha dado. Mantente firme, que la aflicción, el día malo pasará y la gloria, la alegría vendrá. Porque una vez que pasa lo malo, lo bueno comienza a evidenciarse. Una vez que pasa el sufrimiento, la gloria y el gozo comienzan a manifestarse. Eso es lo que la palabra nos enseña cuando dice que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan, les ayudan para lo bueno. En la Biblia, así como hemos visto el ejemplo de Job, hoy vamos a recurrir a otra historia preciosa que está en el libro de Génesis, en el libro de los principios. Y ahí hay una vida que también ilustra preciosamente este obrar de Dios, que Él de lo malo saca provecho, trae gloria y trae una súper bendición. Dios no nos manda lo malo, pero Él opera en medio de lo malo para bendecir nuestra vida y para cambiar y transformar las situaciones. Tenemos que confiar siempre en nuestro Dios, iglesia. Tenemos que mantenernos firmes y con fe en su palabra. La historia es de un hombre llamado José, el penúltimo hijo de Jacob. Y la historia de José está descrita en el libro de Génesis. Está inicialmente rodeada de adversidad, injusticia, de mucho sufrimiento seguramente para José. Ya que imagínense, sus hermanos lo aborrecieron, su papá lo amó muchísimo. Lo amó tanto que su amor se desbordó y comenzó a establecer una diferencia con sus demás hijos. Y como que su amor se enfocó en José. Y sus hermanos lo aborrecieron por causa de esto. Inclusive pensaban matarlo. Y terminaron, de acuerdo a lo que la historia relata en el libro de Génesis, vendiéndolo como esclavo. Ahora esto seguramente, tener hermanos que te odian, tener hermanos que no te pasan, tener hermanos que quieren matarte y que finalmente, por gracia de Dios, no te matan y terminan vendiéndote solamente, esto como esclavo debió haber causado mucho sufrimiento a José. Imagínense un poco la situación de José, odiado por sus hermanos, hablándole siempre cosas negativas, deseándole la muerte. Eso debe traer mucha aflicción y mucho sufrimiento a una persona. ¿Qué pasaría si entre 4, 5 o 3 hermanos tú pasas por la situación de José? Identificas que tu papá o tu mamá se concentra en su amor y en las dádivas solamente en uno de los hijos. ¿Qué pasaría? Obviamente vas a sufrir. Te sentirías mal, pero no solo eso, vas a sufrir. Te va a traer aflicción esa situación de que haya un hermano o dos que tienen la primacía del interés de papá y mamá y que a ti te hacen a un ladito. Pero es importante que José supo sobrellevar esa situación. José tampoco renegó de Dios. José tampoco se quejó de Dios. José tampoco se puso rebelde en contra de Dios. Por el contrario, así como Job, que aún con su error y sin entender la situación, él se mantuvo fiel y firme y al final recibió el doble de lo que él había tenido. José se mantuvo fiel también en medio de la adversidad, del odio, del desamor, del maltrato de sus hermanos.
Imagínense el tal odio que primero quisieron matarlo, pero por gracia de Dios uno de ellos evitó, llamado Rubén, este hermano, que fuera muerto. Y bueno, decidieron meterlo a un pocito, y después cuando pasaron los mercaderes que iban hacia Egipto, ellos lo vendieron. Pero sabemos que en esta situación seguramente José sufrió muchísimo. Ahora la palabra nos muestra algo interesante. Jacob había mandado a José a que visite a sus hermanos que estaban pastando las ovejas. Se habían ido fuera del lugar donde ellos vivían, a un lugar llamado Siquén. Y José fue a verlos. Jacob le dijo: anda a ver cómo están tus hermanos haciendo el trabajo, a ver cómo están pastoreando las ovejas, y luego tú vas a regresar y me informas cómo va todo. Y José fue tras los hermanos, y pues llegó a Siquén y no estaban ahí. Y alguien le dijo que ya ellos se habían ido a un sitio llamado Dotán, y entonces José agarró y siguió adelante hasta que los encontró en este lugar llamado Dotán. Cuando los hermanos vinieron, vieron que José se estaba acercando, entonces por ahí estaban maquinando matarlo. Pero Rubén, uno de los hermanos, entonces dijo: no tiene nada bueno que nosotros hagamos a nuestro hermano morir. Entonces lo echaron a la cisterna. Pero cuando pasaron unos ismaelitas mercaderes, entonces ellos lo vendieron como un esclavo y lo llevaron a Egipto. Lo vendieron, dice la palabra, por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Cuando ya estaba en Egipto, fue comprado ¿por quién? Por un oficial de Faraón, un capitán de la guardia de Faraón. ¿Quién era este hombre? Un hombre llamado Potifar. No te animo a que le pongas este nombre a tus hijos porque no suena muy bien. Pero bueno, era el nombre de este oficial, alguien importante en el ámbito de quienes cuidaban a Faraón. Era oficial y era el capitán de su guardia. Él estaba en la casa del egipcio. José llegó a la casa de este egipcio, lo compró, y Dios bendijo, dice la palabra, la casa de este hombre, de Potifar, a causa de José. Porque Dios estaba con José. Porque José, a pesar de la adversidad, del obstáculo, del sufrimiento, del odio de sus hermanos, él se mantuvo confiando en Dios, se mantuvo creyendo en Dios, no se alejó, no renegó de Dios, no se opuso al plan de Dios. Él siguió confiando en el Señor. Y dice la Biblia que Dios estaba con él. Dios estaba con él cuando sus hermanos quisieron matarlo. Dios estaba con él cuando lo vendieron como esclavo. Dios estaba con él cuando estaba en la casa de Potifar. Y él halló gracia delante de este hombre, porque Potifar se daba cuenta que Dios estaba con José y que todo lo que José hacía, Dios lo bendecía. Entonces él inteligentemente dijo: aquí está la bendición, y le dio un lugar muy importante en sus bienes, dentro de sus bienes, a José. Y todo iba bien hasta que apareció la mujer de Potifar, que la Biblia relata que quiso estar con José, quiso acostarse con él, y José desechó. No había ley todavía, pero había conciencia de lo bueno y lo malo en el corazón de José. Todavía los 10 mandamientos y no se habían dado, no había la ley, pero estaba la conciencia. Y a causa de esa conciencia, él identificó que él no podía estar con la mujer de su amo, a pesar de que ella insistía una y otra vez para estar con José. Y un día fue tan directa esta mujer que se lo agarró y quiso estar con él, y José salió huyendo de esta mujer. Pero la mujer se quedó con la ropa de José. Y como se vio derrotada, diríamos así, en su deseo, despreciada por José, que no quería estar con ella, por respeto a Dios, por respeto a su amo, a Potifar, entonces esta mujer sale y hace un escándalo, como que José había estado buscando que tener algo con ella, y lo acusa. Y tiene su ropa ahí como evidencia, entre comillas. Pero todo era una jugarreta, pues. Todo era algo que no era una mentira de esta mujer. Ella era la que deseaba estar con José, mas José salió huyendo de su presencia. Pero la venganza de las mujeres es más brava que los perros más bravos. ¿Qué hizo esta mujer?
allá no has querido estar conmigo, ahora vas a aguantar lo que voy a hacer contigo. Viene su esposo y lo acusa de que José había querido estar con ella. El esposo obviamente le cree a la mujer y lo mete a la cárcel. Dice la palabra que cuando Potifar, su amo, oyó las palabras de la mujer que le decía, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó a José y lo metió, dice, en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo él en la cárcel. Pero en este mismo contexto de José en la cárcel, dice la palabra, Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Aleluya. No importa el lugar que tú puedas estar, cuando estás con Dios y Dios contigo, va a haber gracia sobre tu vida. Puedes estar en el lugar menos deseado, más feo, pero si estás con Dios, crees a Dios, te mantienes en el plan de Dios, vas a recibir gracia, vas a recibir misericordia y Dios va a hacer que ahí donde estás, aunque el lugar sea feo, tú vas a prosperar, vas a salir adelante. Esto fue lo que le pasó a José. Y ya en la cárcel dice que Jehová estaba con él y le extendía su misericordia. No solamente Dios lo miraba y decía, ok, José, eres bueno, está bien. Pero algo hacía Dios con él. Le daba misericordia y gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Él tuvo gracia delante de Potifar. Él tuvo gracia estando en la cárcel. Una situación adversa, difícil. Nadie es feliz en una cárcel, salvo que tenga a Dios y sea libre en su interior. En las cárceles hay mucha gente que ha recibido a Cristo y aunque están en cuatro paredes y físicamente en lo externo limitados, pero en su corazón están libres y aún ahí pueden disfrutar y ser felices y gozarse en el Señor. Yo lo he visto esto porque he ido muchas veces a muchas cárceles y he podido ver a los hermanos ahí. Ellos alaban tremendamente, fervorosísimos en su alabanza, en entregarse a alabar, a adorar a Dios. Y realmente se ve que son gente, aunque está en cuatro paredes, es gente libre en su corazón y disfrutan su libertad en Cristo Jesús. Bueno, en la cárcel José estaba bajo la administración de Dios, de la gracia de Dios, y por supuesto que halló esa gracia delante del jefe de la cárcel. Cuando Dios está con alguien, como en el caso de José, la presencia del Señor acompañaba a José con su poder sobrenatural y también Dios lo habilitó para la interpretación de los sueños. Uno de los problemas iniciales que tuvo José es que él era un soñador, soñaba muchos sueños. Dios no le dijo que contara los sueños, pero él, así como Job tuvo un problemita con sus temores interiores, José tenía problema con su lengua, porque todo lo que soñaba lo contaba. Dios no le había mandado a ser un contador de sueños. Sin embargo, bueno, pues así era su forma de ser. Soñaba algo y se lo soltaba a sus hermanos. Obviamente sus hermanos lo tomaron mal. Cuando él soñó una vez que cosechaban espigas y la espiga de él se ponía fuerte y firme y la de sus hermanos se inclinaban hacia él, se lo contó y los hermanos le dijeron, ¿qué crees tú? ¿Que nosotros vamos a postrarnos delante de ti, te vamos a servir? Y comenzaron a odiarlo. Luego tuvo otro sueño y soñó que la luna y el sol y 11 estrellas se inclinaban también delante de él. Y también la soltó, ahora ya con papá y mamá. Todos los hermanos se amargaron, se enojaron. Incluso su papá Jacob le metió su reprimenda. Lo exhortó, le dijo, ¿qué crees? ¿Que nosotros también vamos a estar postrados delante de ti? Ellos no conocían nada del futuro, que Dios sí conocía y al cual José iba dentro del propósito de Dios. Pero dice la palabra que Jacob meditaba en estas cosas que José le contaba, en estos sueños que él tenía. Así es que él era bien entendido y entrenado en este asunto de los sueños. Cuando él estuvo en la cárcel, halló gracia y la habilidad de interpretar sueños comenzó a fluir en él. Y en la cárcel estaba un copero del rey y un panadero del rey que habían sido puestos ahí. Entonces tuvieron cada uno su sueño y vinieron de José y José les dio la interpretación. El primero que vino fue el copero.
Y le dijo, bueno, he soñado que estoy delante del rey, que hay racimos de uvas que yo exprimo en la copa del rey y se la doy otra vez al rey. Y entonces José le dijo, tu sueño significa que en 3 días vas a ser levantado otra vez y vas a ser puesto delante del rey y vas a otra vez ocupar el puesto de copero. Cuando José le estaba dando la interpretación al copero del rey, también estaba el panadero del rey. Dijo, wow, estas son buenas noticias, yo también quiero. Entonces se va y le dice a José, bueno, yo he soñado que había cestas de pan y que venían pajaritos y se las comían. Y José le da la interpretación, pero esta no fue buena. Y le dijo, ¿sabes qué? En 3 días el rey te cortará la cabeza. En 3 días vas a ser ahorcado y tu cabeza va a ser separada de tu cuerpo. Y justo como José interpretó, exactamente eso sucedió. En 3 días el copero del rey otra vez estaba con el rey, sirviéndole a su copa, y el panadero estaba ahorcado, tal como José lo había interpretado. Bueno, cuando él dio la interpretación al copero, le dijo, cuando salgas de aquí no te olvides, por favor, de mí. Está bien, Dios está conmigo, de todas maneras soy feliz aquí, pero no me gusta estar aquí. Entonces no te olvides de mí. Pero el copero salió y se olvidó de José. Así es que José permaneció 2 años más en la cárcel. El coperito, bueno, mal amigo, no pagó bien y se olvidó realmente, 2 años. Sin embargo, un día el faraón tuvo un sueño. Y este es el ámbito donde José se mueve excelente. Tuvo un sueño, llamó a todos sus adivinos, intérpretes, y les dio el sueño y nadie podía interpretarlo. Y el copero ahí se acordó y le dijo, Señor, cuando yo estaba en la cárcel, había un hebreo que yo le conté mi sueño y él me lo interpretó y sucedió tal y conforme él me dijo. Al toque, hicieron traer a José delante del faraón. Y ya sabemos la historia. ¿Cuántos han escuchado de las 7 vacas flacas que se comen a las gordas y todo eso? ¿Verdad que sí? Ese era el sueño del faraón. Nadie lo interpretaba. Ninguno de sus adivinos o agoreros o intérpretes que él tenía pudieron interpretar el sueño. Bien, ya está José en la presencia de Faraón. Ahora Faraón le cuenta, le dice, vi que del río subían 7 vacas gordas y después de estas 7 vacas flacas y las flacas se las comían a las gordas. Pero parece que no funcionaba su comida de estas flacas porque ellas seguían siendo flacas, le dice el Faraón. No se veía que estaban gordas y seguían siendo flacas. Y también tuvo otro sueño. Soñó con las espigas, ¿verdad? Que se levantaban unas hermosas y que otras espigas caídas y maltratadas por el viento también se las comían a las buenas. Y finalmente José le dio la interpretación. Este es un solo sueño, le dijo. Y Faraón, tú me vas a dar la interpretación del sueño. Y José le dice, no yo, Dios te la va a dar. Él confiaba en Dios y le daba la gloria en Dios. Y sabía que la habilidad no era suya, era de Dios. Entonces Dios te va a dar la interpretación. Entonces ya sabemos la historia, hemos oído que las 7 vacas gordas eran 7 años de abundancia que iban a venir a Egipto. Iba a haber una prosperidad y una abundancia de comida y todo, pero después seguían 7 años de escasez, de pobreza, donde no iba a haber comida. Y entonces José le dijo, esto es lo que va a pasar. Y le aconsejó, tienes que buscarte gente que te ayude a amontonar la comida en almacenes, en graneros y todo, para que cuando haya abundancia se guarde y pueda quedar para el tiempo de la escasez. Así es que búscate gente. Bueno, el faraón era inteligente ahora. Él dijo, tú eres la persona indicada para la administración. Al toque nomás, sin perder el tiempo, sacó su anillo y ¡fum! Se lo puso a José, autoridad. Solamente yo soy más importante que tú, le dijo. En todo el reino de Egipto, tú serás la persona a quien tienen que oír y a quien tienen que seguir. Y sucedió tal cual, tal como José dijo, sucedió. Entonces vemos aquí que la presencia de Dios acompañaba a José
donde él estaba cuando fue vendido, cuando estuvo en la cárcel, ahora delante de Faraón, con su poder sobrenatural y con esa habilidad que Dios le había dado para interpretar los sueños. José fue el único, por causa de Dios, en él, de la presencia de él, que pudo dar a Faraón una verdadera interpretación, y ese día todo así, en un ratito, cambió para José. Comenzó en la cárcel, terminó siendo el hombre de más confianza de Faraón en Egipto. Comenzó en una cárcel ya en Egipto, después de estar en la casa de Potifar, en la cárcel, y ahora estaba como el personaje más importante de una nación a la cual ni siquiera él pertenecía. La persona más importante de Egipto. Ahora, ¿qué hubiera pasado suponiendo que José se hubiera quejado, enojado con Dios? Mira qué abusivos son mis hermanos. ¿Por qué no te los llevas? Yo creo en ti. Están abusando estos abusadores. Mira lo que están haciendo conmigo. Yo soy buena gente. Mi papá me ama, yo amo a papá. Mi mamá me ama, yo amo a mamá. Todo estaba bonito. Pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué hubiera pasado si él tenía la actitud incorrecta en la situación de sufrimiento, de persecución? Lo hubiera limitado el obrar de Dios. No se hubiera desarrollado la historia de la vida de José como se desarrolló, ni hubiera llegado al punto al cual él llegó, a ser la persona más importante en el reino de Egipto después de Faraón. Entonces, iglesia, tenemos que aprender las lecciones tanto de Job como de José, de que en medio de la adversidad no permitas el temor, ni la desesperación, ni la queja, ni el afán. Mantente firme, seguro, sigue confiando en el Señor. Mientras Dios está vivo, todo puede cambiar. Y te doy una buena noticia: Dios nunca va a morir. Aleluya. Él vive, su palabra vive y permanece para siempre. Entonces mantengámonos firmes en los tiempos de adversidad. Dios utilizó a José en Egipto para almacenar el trigo y salvar la vida de muchas personas durante un tiempo de hambre, incluyendo su propia familia. Lo sobrenatural de Dios se comenzó a manifestar en la vida de José, y entonces comenzó a tomar forma ya el plan de Dios, y toda esa serie de actos injustos y de sufrimiento fueron quedando atrás para dar lugar a la gloria de Dios, a la bendición de Dios, porque el día malo va a pasar. Iglesia, el día malo va a pasar. El tiempo difícil va a pasar, y el tiempo de gloria va a venir y va a reemplazar a ese tiempo malo. Finalmente en Génesis, y clarito en esta historia que estamos hablando de José, en Génesis 50:20, vamos a ir ahí, voy a leerles en un par de traducciones que es interesante lo que nos dice la Escritura. Génesis 50:20. Ya ha pasado todo lo que hemos comentado aquí en José, en su vida. Ahora han venido de donde estaban sus hermanos buscando comida, porque en Egipto habían almacenado para el tiempo de la hambruna. Y Génesis 50:20 nos relata el momento en que José se revela a sus hermanos. Y él les dice, literalmente está escrito así en la palabra de Dios, Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo, incluidos ustedes, por supuesto. En la NBI dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Dios transforma el mal en bien. Dios es capaz, es poderoso para transformar lo malo en bueno, iglesia. No importa si la situación es muy fea y mala, pero Dios es capaz para transformar todo mal en bien, para lograr, le decía José a sus hermanos, lo que hoy estamos viendo, para que se salve la vida de mucha gente, incluidos ustedes, les decía José. Y finalmente en la traducción del lenguaje actual dice, ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios cambió todo para bien. Ustedes han visto ya lo que ha sucedido. Dios ha dejado con vida a mucha gente. Así que no tengan miedo
yo voy a cuidar de ustedes y de sus hijos. Esa es la obra de Dios, iglesia. Ese es el final de las historias cuando tú pasas la prueba, la dificultad, la adversidad, los tiempos difíciles con fe, confiando en Dios, no desligándote del Señor, alabando al Padre aún en el tiempo difícil. Cuando tú pasas esos tiempos de esta manera, entonces viene el tiempo bueno, viene el tiempo de la gloria, viene el tiempo como el que vivió José. Después de haber sido odiado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente, metido en la cárcel, ahora termina como el personaje más importante de Egipto después de Faraón. Y termina alimentando a aquellos que lo odiaron, dándoles de comer a aquellos que lo vendieron. Pero un buen siervo de Dios mantiene su corazón bueno. Esta era la oportunidad para que José se sobara las manos, ¿no? Cuando vio a sus hermanos venir, estaban de hambre, no tenían comida. Ahorita me las voy a cobrar. Él entendía que la venganza es del Señor, pues no. Y él no tomó venganza por sus propias manos. Más bien los amó. Ya sabemos la historia que continúa también luego de este encuentro con sus hermanos. Pero este versículo donde la Biblia nos habla de que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, eso es lo que Romanos nos dice en el Nuevo Testamento. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todo coopera, todo trabaja en favor del que confía, del que ama a Dios, del que cree en Dios, del que le permite que la presencia del Señor se mantenga en su vida para ayudarlo y para que cumpla su propósito el Padre. Exactamente eso es lo que el apóstol Pablo habla también en el libro de Romanos 8 que hemos estado ya leyendo. En este versículo de Génesis 50:20 vemos la dualidad que hay en todos los sucesos de nuestra vida. Por un lado, hay que reconocer lo malo en la experiencia. Hay sufrimiento, no nos gusta, da ganas de botar todo, de quejarnos, por un lado. Por otro lado, y esta es la dualidad, hay que reconocer lo bueno que Dios sacará de esa dificultad y de esa experiencia. Pueden venir experiencias malas, feas, dolorosas, que no queremos, que nos hacen sufrir. Recuerda, hay que reconocer que Dios sacará algo bueno de esa situación en favor de nosotros. Amén, iglesia. ¿Cuántos confían que será así? Entonces, si eres un hijo de Dios, iglesia, nunca la visión de la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, llevándose a cabo en tu vida, tiene que estar debajo de las otras cosas, de las dificultades, de las adversidades. No, la visión de Dios, de la bondad de Dios, tiene que estar sobre aflicciones, adversidades, dificultades. Tienes que sobreponerte a ellas y mantenerte con una actitud de fe y de confianza en el Señor. Después de la aflicción viene la gloria, iglesia. Después de la dificultad y el dolor viene la gracia de Dios, la tranquilidad, la bendición, los beneficios. Si no, pregúntenle a las madres. Madre, hay una sola. ¿Cuántas mamás hay aquí? Levanten su mano a los que tienen sus hijitos. Mamitas, mamás. Ok. Bastantes. Entonces, su experiencia. ¿Las madres sufren o no sufren para tener al hijito? Y nosotros nos hacemos los que, pujamos con ellas, estoy contigo, amor. Y quisiéramos realmente sentir para ayudarles un poquito cuando nos permiten estar junto a nuestra esposa dando a luz. Pero el asunto es muy personal. Entonces, cuando una mujer resulta embarazada, todo se altera pues en su vida. Se altera, cambia su cuerpo, su estómago, su alimentación. Comienzan las dificultades, dolores, y a todas las mujeres les da en uno u otro nivel. Y todas las saben, pero no escarmientan. Se siguen casando, siguen queriendo tener hijos, saben que duele, sí saben que duele. Algunas dicen, no, yo me hago cesárea. Sí, después de la cesárea que también duele. Me lo han contado. Pero ven, es que los sufrimientos, iglesia, que podemos enfrentar siendo cristianos, no son comparados a la gloria venidera, decía el apóstol Pablo, a lo que viene después del
sufrimiento, de la aflicción, de la adversidad. Entonces la mujercita sufre para tener su bebé. ¿Sí o no, hermana Gazdali? Ella ya está a punto, pero ha pasado por el proceso y todas las mujeres tienen alteraciones en su cuerpo, en su vida. Pero cuando dan a luz el hijo, dolor para tenerlo. Pero una vez que el hijo ya nace, ahí está la gloria, el gozo, la felicidad. Se olvidan de todos los dolores y de todas las maldiciones que lanzaron para el esposo y todo. Por culpa de ti estoy así, le dicen. Pero viene el hijo y ya están felices. Y le dicen al esposo, ¿qué te parece si tenemos otrito? Así, ¿no? Pero después de la aflicción, del dolor, viene la gloria. Después de los dolores del embarazo, del alumbramiento, viene el gozo de tener un hijo. Y hace que te olvides de lo demás. Entonces tenemos que enfrentar las situaciones, iglesia, confiando en el Señor. Amén. Job es un buen ejemplo para nosotros. José, que acabamos de ver, es otro gran ejemplo de lo que Pablo expone en el libro de Romanos, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Génesis 50:20 nos lo dice clarito. Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Todo lo difícil, todo lo que es padecimiento y sufrimiento, Dios lo va a canalizar si tú te mantienes firme, amando a Dios, creyendo su palabra, manteniendo su presencia. ¿Sabes qué? Dios lo va a encaminar para bien. Y tú vas a ver ese resultado. Tú vas a verlo, tú vas a experimentarlo, porque Dios es fiel con cada uno de sus hijos. Así es que no importa lo que ahora puedas estar pasando, tú mantente firme en la palabra de Dios. Quizás está comenzando un tiempo difícil, quizá ya tiene un tiempo, de repente estás en las finales de ese tiempo difícil, pero no claudiques, mantente firme, que tu fe sea inquebrantable, sigue confiando en Dios, sigue confiando en su palabra, sigue agarrándote las promesas de Dios. No des lugar a los temores, no des lugar al enemigo para que él te robe todo lo que es el plan y el propósito de Dios, que aún usando el sufrimiento y la adversidad, quiere manifestar su gloria en tu vida. Él no la produce, Él no es productor de cosas malas, pero Él usa toda situación que nuestra vida pasa y enfrenta, a pesar de nuestros errores mismos, pero Él en su gracia y misericordia los usa para poder ayudarnos y llevarnos a buen puerto. Y finalmente ver su bendición y la manifestación de su gracia en nuestra vida. ¿Son bendecidos? ¿Han aprendido algo esta mañana? ¿Cuántos seguidores de José tenemos aquí esta mañana? Está bien, es un buen ejemplo, hermanos, para que nosotros enfrentemos todo tipo de adversidad. Con justicia o con injusticia, tengan razón o no, pero si enfrentamos con Dios el asunto y confiando en el Señor, todo va a pasar y la gloria de Dios va a manifestarse. Vamos a seguir viendo cosas en la experiencia de Jesucristo también, en la experiencia de otros hombres de Dios y en nuestra misma experiencia respecto a este punto, para establecer muy bien en nuestro corazón que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¡Aleluya! Levanten sus manos, iglesia. Después de comer, ¿qué hay que hacer?